Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Analízale. Hoy, primer miércoles de agosto, dedicado al turismo. Un momento clave, una época fundamental para uno de los pilares de la economía leonesa, el sector turístico, que es uno de los más azotados por la crisis que ha venido aparejada a esta pandemia del COVID-19. Vamos a analizar cómo está viviendo estos meses de incertidumbre, cómo está intentando recuperar la actividad, cómo afronta el futuro. Pero para que se hagan una idea del impacto que este sector tiene en la provincia, les dejamos algunos datos. Por ejemplo, que el año pasado recibimos a más de 1,5 millones de visitantes, de turistas, según los datos de la Junta de Castilla y León, que pasaron más de 2,5 millones de noches aquí en los distintos alojamientos provinciales. Unas cifras muy alejadas de las que vamos a vivir este año. Para que se hagan una idea, en el primer semestre apenas hemos superado los 210.000 turistas. Pero para ver ese impacto con mayor detalle lo vamos a repartir según el tipo de alojamiento al que han llegado, para ver cómo afecta a cada sector. Y estamos viendo que los porcentajes de pérdida de visitantes, de pérdida de ocupación, son importantes en prácticamente todos los tipos de alojamiento. En los hoteles, del 75%. El turismo rural ha perdido un 88% en el primer semestre de 2020 con respecto al mismo periodo del año pasado, según datos del Instituto Nacional de Estadística. En los campings, del 97,5% es la pérdida de visitantes. En los apartamentos turísticos, algo menor, y eso que es prácticamente la mitad, el 53,5%. Esto en los primeros 6 meses del año, pero según esos mismos datos del Instituto Nacional de Estadística, nos centramos en el mes de junio, en el inicio de la desescalada, en la vuelta a esa nueva normalidad, para saber cómo se está produciendo ese regreso, como decimos, a una cierta normalidad en el sector que intenta remontar en lo que queda de año. Nos centramos en el mes de junio, lo comparamos en el 19 y el 20 y vemos que esos porcentajes se acentúan. En los hoteles la pérdida llega al 90% de ocupación. En el turismo rural es superior, 92%. Y en los campings, 97% menos de ocupación en el mes de junio de este año con respecto al del año pasado. Como decimos, estábamos en pleno inicio de la desescalada, pero es el único mes del que hay datos ya oficiales. De julio todavía no se han facilitado. En los apartamentos turísticos, el 80% de pérdida. No son mejores las cifras en el mes de julio, no se espera que sean mucho mejores en agosto, aunque poco a poco se va remontando. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, de cómo se espera que transcurra lo que queda de verano, lo que queda de año, de qué alternativas se ven y de cómo está capeando el temporal un sector fundamental, como decimos, para la provincia de León, como es el turismo. Hoy os presentamos un nuevo movimiento por la inclusión, la campaña Hazte Influencer. El objetivo principal de este movimiento es comunicar que una sociedad no es tal si no estamos todos y todas incluidos en ella. Esa es la verdadera inclusión, la que no deja a nadie fuera. Las redes sociales son hoy en día una parte muy importante de la sociedad, por eso buscamos influencers de la inclusión, verdaderos influencers. Hacerse influencer es muy fácil, solo tienes que entrar en la web hazteinfluencer.com y registrarte con tu correo electrónico. Así podrás ser miembro de la primera comunidad online de influencers. Usa en tus redes sociales el hashtag #HazteInfluencer y da visibilidad a todos y todas por igual. Es el deber y el derecho que nos damos a todos de ser iguales.
Analizamos ahora ya sí, sector por sector, el mundo del turismo, que es muy amplio y que tiene una gran oferta en la provincia, un pilar fundamental de su economía, y por eso queremos ir acercándonos poco a poco a algunos de los referentes que nos puedan servir de guía para conocer la situación, como decimos, de este sector. Por supuesto, en una provincia donde uno de sus principales problemas es la despoblación, sobre todo en el medio rural, el turismo en el medio rural es el que nos preocupa en primer lugar, por eso es al que vamos a dedicar la primera parte del programa. Para ello contamos con el secretario de la Asociación Leonesa de Turismo, de la Asociación Aletur de Turismo Rural, que es Jesús del Río. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y como además de alojamiento hay que buscar también actividades, también tenemos al presidente de la Asociación de Turismo Activo de Castilla y León, Jesús Blanco. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias también por acompañarnos aquí en este plató. Gracias a vosotros. Con los dos Jesús del Río y Jesús Blanco, vamos a iniciar el análisis, la charla de la situación que atraviesa el sector, que como veíamos antes, pues ya arroja unas cifras preocupantes, un descenso muy marcado, Jesús, en el nivel de ocupación, que no sé si se espera que en el futuro más inmediato se pueda ir compensando un poco. Bueno, pues no sabemos, la verdad que toda la situación está cargada de incertidumbre. Cada día que nos acostamos nos encontramos con 2 reservas canceladas y a la mañana siguiente una nueva reserva, o sea, un tibidabo. Y bueno, creemos que a corto plazo, lo que es corto plazo, hasta el 15 de plazo, creemos que va a empezar a aumentar un poquito la ocupación, pero ya creemos que la última semana de agosto y demás, pues volveremos a la caída brutal que esperamos todos. Como decíamos, se está notando mucho en un medio rural que necesita de esas actividades, de esos alojamientos, porque le da mucha vida, ¿no? Y porque los negocios al final pues tienen unas épocas marcadas de las que dependen, ¿no? No todos los meses son igual de buenos. Sí, sobre todo aquí en el norte, en León, que bueno, tenemos que aprovechar, salvo a algunos negocios que pueden dedicarse a la nieve, pero tenemos que aprovechar el periodo estival, desde Semana Santa hasta agosto, como decía Jesús, y en fin, este año pues es muy especial por la situación del COVID y evidentemente pues lo hemos notado, desde luego. Uno de los problemas, además de la baja ocupación, es la incertidumbre, ¿no? De si la gente va a venir, no va a venir, de reservas a última hora. Sí, efectivamente. Este año ha sido la tónica general. Todas las reservas son de ultimísima hora, las empresas llevamos adaptándonos tiempo a hacer reservas por internet, a hacer reservas telemáticas, y eso ha propiciado que la gente, bueno, pues de un día para otro, como decía Jesús, se lo piense, luego se lo repiense, y bueno, es una situación, como decía él, de una montaña rusa. Tenemos unos altibajos constantes. Bueno, vamos a intentar adaptarnos y en fin, pienso lo mismo, que a final del verano pues es cuando notaremos de verdad el gran golpe, que ahora en agosto se atenúa un poco por el clima, precisamente por estar en zonas rurales, menos masificaciones. Creo que nos puede favorecer un poquillo con respecto a otras zonas más masificadas, pero bueno, las caídas son evidentes. Unas caídas que en un principio podría pensarse que no iban a ser tales, porque se dijo mucho que ante el miedo de viajar fuera, de hacer grandes recorridos, pues conocer la propia provincia, conocer provincias cercanas que pudieran venir de otros lugares cercanos, que podía fomentar el turismo de interior, el turismo rural. Está claro que de momento el sector está todavía en plena desescalada, ¿no? Que esa desescalada sigue y eso se está dejando notar en que no se haya mostrado, ¿no? ese cambio de tendencia, y que el turismo rural en general se mantenga firme. Sí, nosotros de todas formas ya lo esperábamos, o sea, no nos gusta ser así, pero ya lo esperábamos. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que aunque hay gente que ha decidido ir al mundo rural a pasar sus vacaciones, a lo mejor no ha optado por un establecimiento de turismo rural, sino que ha optado a lo mejor por una segunda residencia, una residencia de unos amigos o incluso alojamientos alegales. A eso hay que sumarle también que en caso de Castilla y León y de León, Castilla y León en general, la promoción turística que se ha hecho para intentar captar a ese turista que a lo mejor venía atraído por ese mundo rural, ha llegado tarde. No olvidemos que se presentó la campaña de promoción turística de Castilla y León un 24 de junio, o sea, ya demasiado tarde para a lo mejor para un turista que pensaba o viajar o que tenía alguna perspectiva para viajar. Entonces, bueno, creemos que también ahí está parte de esa caída tan brutal que hemos visto en datos oficiales ya del INE del mes de junio, que ha sido brutal.
Claro, comentábamos pues eso, que prácticamente un 88% de pérdida en el primer semestre de 2020 y un 90% en el mes de junio, centrándonos en el mes de junio, quitando pues eso, enero y febrero, que habían mejorado incluso un poco este año con respecto al anterior, pero que son meses un poco más residuales, entre comillas, ¿no? para el turismo rural. Claro, pero es un 90% de caída con respecto a los datos del año pasado, que tampoco eran buenos del todo. Estamos hablando que el año pasado, creo que recordar que en junio llegamos a un 60% de ocupación. Por lo tanto, un 90% de ese 60% es un 54%, o sea que da una ocupación mínima. O sea, y con eso no se vive un sector, lógicamente. Claro, además, bueno, lo estaba comentando ahora Jesús, que se ha hecho un poco con falta a lo mejor ese apoyo institucional, esa promoción o esa preocupación por el sector un poco antes y no cuando ya estuviera el problema sobre la mesa. Sí, desde luego. Es verdad que yo entiendo que esto nos ha pillado a todos a contrapié, vino muy rápido, nos lo esperamos, pero efectivamente el tema de promoción y demás ha llegado tarde, se han paralizado las administraciones también, eso ha propiciado que todo viniera con retraso y efectivamente ya a las alturas que se intentó retomar esto ya era demasiado tarde. Estamos diciendo que la situación es complicada, que hay que esperar a ver cómo evoluciona el verano. Enseguida seguimos analizando la situación general, pero también queremos acercarnos a iniciativas positivas, o la cara positiva de emprendedores que han apostado por el medio rural en la provincia, por el turismo de interior, por los recursos que deja León en distintas zonas de la provincia, y que sí que están más o menos teniendo un buen verano dentro de las circunstancias. Queremos pues eso, mostrar también esa cara positiva y de emprendedores que consiguen su objetivo. Nos vamos a trasladar a la comarca de Laciana y a Cistierna. Nos vamos en primer lugar a Villaseca de Laciana y vamos a saludar a Juanjo Villanueva. Muy buenas noches, Juanjo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Oye, un proyecto el que habéis puesto en marcha de cerveza artesana, un negocio que echa a andar unido a una iniciativa turística también ambiciosa, ¿no? Y relacionada, pues como decíamos, con el patrimonio de la zona, como es el patrimonio minero. Sí, la idea que teníamos aquí era, pues a través de la disculpa de la cerveza, tratar de potenciar sobre todo este patrimonio industrial que tenemos aquí y traer a la gente un trocito de lo que eran pues estas minas que en su tiempo fueron gloriosas y ahora obviamente pues no lo son, pero que siguen teniendo mucho encanto. Al final lo que la gente ve cuando nos visita pues es cerveza, obviamente, aparte de todo el proceso de elaboración, pues nuestra galería minera, que es lo que más le llama la atención. Enseguida profundizamos en ese proyecto, pero vamos a saludar también a Mario Blanco, que está en el Camping Cistierna, un tipo de alojamiento del que no habíamos hablado, que también en los primeros meses ha sufrido bastante, pero que en su caso sí que está atravesando un buen verano. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal todo? Como nos decías, buenas cifras de ocupación. Os está yendo bien esta aventura de poner en marcha este camping en Cistierna y la gente está valorando, ¿no?, el entorno, las instalaciones. Creo que sí, creo que bueno, la materia prima ya estaba puesta y nosotros lo único que estamos haciendo es pues un poco poner el camino a seguir y un poco las ideas nuestras que llevamos desde hace mucho tiempo viajando con autocaravanas, con furgonetas y demás y un poco pues presentar lo que queríamos nosotros cuando vamos a otros sitios, pues tenerlo aquí, ni más ni menos, es un poco el secreto de la historia nuestra. ¿Cómo está siendo el desarrollar esas medidas de seguridad? ¿Está llegando la gente con preocupación? ¿Llega con algún tipo de miedo o más o menos con la confianza que le dan esas medidas? La gente la verdad es que está siendo súper educada en ese sentido, lo que son las zonas comunes del camping, yo todavía a día de hoy no ha entrado nadie a recepción sin la mascarilla puesta, los baños, los fregaderos. La gente, no sé si es porque es gente de fuera y está viendo las cosas, gente de aquí mismo, pero está súper concienciada con ello. Entonces, en eso ningún tipo de queja. Luego, bueno, tenemos, como me imagino que como en todos los lados, luego también el tema del bar y del restaurante, sí que es verdad que la gente más joven es un poco la que más se descuida en ese sentido.
Bueno, esperemos que la gente pues sea responsable, que siga manteniendo pues esa buena línea para evitar cualquier tipo de problema que nos hiciera retroceder. Juanjo, en tu caso es verdad que el proyecto no lleva mucho tiempo, está poco a poco echando a andar, pero ¿estáis notando pues buena acogida en la gente? ¿La gente le apetece acercarse a este tipo de iniciativas? Pues mira, la verdad es que sí. Tenemos el caso contrario a todo lo que está pasando en el sector turístico este año, porque si el año pasado habíamos recibido en todo el año 2.000 visitantes, este año solamente en el mes de julio ya casi alcanzamos esa cifra. Entonces, bueno, la verdad sí os tengo que decir que sí que es verdad que es mucho visitante última hora, mucho visitante que viene pues de repente, que se le ocurre venir a la comarca, lo que hablabais antes, haciendo una reserva de última hora, y en esa última hora también están las citas. Suelen ser como máximo, tenemos reservas para 2 semanas, pero sí que es verdad que todas las semanas, todos los días llama gente para venir y para visitar. Bueno, y además, como decíamos, con ese reclamo, ¿no?, de la mina, de ese grupo Lumajo, y intentando pues un poco apelar al pasado, al patrimonio, a la memoria y también a esas cuestiones pues que les gustan a los que son de la tierra, pero les llama mucho la atención o les puede sorprender a los que son de fuera, ¿no?, buscando un poco pues ese valor añadido, ¿no?, ese factor diferencial. Sí, así es. Al final lo que hacemos en 1270 es buscar el aprovechar el patrimonio que tenemos, ¿vale? Que generalmente en esta comarca no lo valoramos tanto como lo valora la gente de fuera, porque aquí lo hemos visto toda nuestra vida, pero sí os tengo que decir que la gente que nos visita pues de Andalucía, de Levante, de Madrid, de Barcelona, sobre todo cuando entran a nuestra galería minera, que es una galería que lleva más de 20 años pues cerrada, con ese aspecto viejo, con ese aspecto de lo que era de verdad una mina. Yo siempre digo, los murmullos y los gritos son como si hubieran ido a Disney prácticamente. Entonces es algo que tenemos que aprender a valorar y que la verdad, como os digo, que está funcionando muy bien y que el propio boca a boca de la gente está trayendo más visitantes cada vez. Y como decíamos, que además ese buen resultado pues puede traer consigo ampliar, ¿no?, el negocio. No sé hasta dónde nos puedes contar, pero sí que el proyecto es ambicioso. Bueno, puedo contar poquito, como sabes, pero sí que es verdad que el proyecto turístico, que en principio tengo que decir que no era el más grande, porque el más grande estaba puesto, obviamente, sobre todo en la cerveza, pero al final la misma gente o el devenir del proyecto nos ha encaminado hacia la parte turística, porque nos hemos dado cuenta que el potencial al final que tenemos en León, que tenemos en La Ciana y que tenemos justamente aquí en este grupo Lumajo, en cuanto al sector turístico es muy alto. La gente lo reclama y sí que es verdad que bueno, la idea es rehabilitar prácticamente la totalidad de la galería minera, beberse una cerveza a más de 200 metros de profundidad, que es algo único en el mundo, poner en funcionamiento uno de los antiguos trenes y algunas sorpresas más pues que por desgracia no os puedo contar. Bueno, iremos conociéndolas poco a poco. Si tiene recursos La Ciana, también tiene recursos la comarca de Cistierna. Mario, ¿qué busca la gente? ¿Qué, aparte pues de la tranquilidad, del contacto con la naturaleza, pero un poco qué palpáis en la gente? ¿Por qué se decanta por este tipo de turismo? Bueno, este año yo creo que este turismo, un poco por el miedo, ¿no? Por el miedo a estar junto a otra gente, a estar en sitios en habitáculos donde haya estado más gente hace pocas horas. Entonces aquí lo que buscan un poco es estar al aire libre, un distanciamiento que dentro de un camping, pues si lo quieres lo tienes. Y bueno, yo creo que aparte, bueno, la gente está un poco cansada de estar en casa, de confinamiento, de estar entre 4 paredes. Y entonces busca un poco de esta tranquilidad, de la naturaleza que hay aquí, del aire de picos que dicen que lo cura todo y que aquí no puede entrar el bicho, y es un poco lo que anda buscando la gente. Un poco lo que hablábamos con Juanjo, ¿no? El fomentar pues, los recursos que tenemos, ¿no? Que parece que a veces no lo valoramos porque como lo tenemos aquí al lado, y que sí que puede ser rentable apostar por el territorio propio de la provincia. Bueno, es que somos muy de mirar hacia un lado y hacia otro y decir, ya, pero es que eso es Asturias, y es que Asturias tiene, es que se lo llevan todos los asturianos, es que miras para otro lado y es que esos tienen aquí mismo, en Cistierna, miras para Boñar y dices, joder, es que los de Boñar tienen mucho porque es Boñar. La historia es que nosotros todos algo tenemos. Lo que hay es que saberlo vender o hacérselo ver a la gente. Cistierna, de toda la gente que está pasando ahora, nadie conocía Cistierna, o casi nadie conocía Cistierna. Era un pueblo que quedaba de paso para ir a Riaño, para ir a Picos de Europa. Lo que había que echarle es un poco de ganas y
y un poco de hacérselo ver a la gente, porque los sitios que tenemos, lo que nos rodea y la gente de la zona es increíble. O sea, lo tenemos todo para venderlo, pero bueno, llegas a un sitio como este, yo no soy de aquí, llegas a un sitio como este y apenas hay empresas que lo trabajen, no hay guías de montaña, apenas hay empresas de turismo. Entonces, bueno, pues está todo por explotar. Ahora viene la gente y se pone a hacer rutas de montaña y dice, joder, si es que hemos estado haciendo una ruta súper bonita y no nos hemos encontrado a nadie. Bueno, eso es un poco la suerte que tenemos a día de hoy. No sé hasta cuándo, pero es lo bueno, que está todo asalvajado, como digo yo. Todavía queda mucho por hacer aquí. Bueno, pues ojalá que iniciativas como las vuestras no sean las únicas, que claro que no, que hay muchas más, pero bueno, os hemos escogido a vosotros como ejemplo de las cosas que se están haciendo bien y de cómo poner en valor los recursos de la provincia. Así que Mario y Juanjo, muchísimas gracias y muchísima suerte con vuestros proyectos. Nada, gracias a ti. Venga, muchísimas gracias. Un saludo. Agradecemos a estos dos jóvenes emprendedores que apuesten por las comarcas de la provincia, que apuesten por el turismo y que estén sacando adelante esos negocios y también que nos lo hayan querido contar. Han dejado además algunos temas sobre la mesa. Por retomar por el final, ya que tenemos al presidente de ATACIL, de la Asociación de Turismo Activo de Castilla y León, decía Mario que parece que no está suficientemente explotado pues el hacer actividades en la naturaleza. No sé si es eso o que está poco proporcionado, que no se llega a conocer. ¿Es cierto eso? ¿Hay algún tipo de carencia en ese sentido? Sí, sí hay carencia. Todos sabemos pues, que Picos de Europa parece que no está en León y cuando tiene más territorio que ninguna otra provincia. León es verdad que la comarca laciana, como decía Juanjo, Cistierna incluso, pues han dedicado muchos años a la minería del carbón. Eso pues hacía que no hubiera ningún otro sector que explotar más que ese. Ahora que eso se ha acabado, pues en estos territorios tenemos todo por hacer, efectivamente. A nosotros nos lo dicen mucho, de que vamos a hacer rutas de montaña, vamos a ver el oso, vamos a ver muchas cosas, a hacer actividades de naturaleza, y vas y no te encuentras a nadie. Entonces, esa no masificación con respecto a otros territorios es un valor añadido. Claro, nos queda todo por hacer. Él decía de Asturias, nosotros en la Ciana tenemos Somiedo al lado pegando y está a 20 kilómetros, el paisaje es prácticamente el mismo, el territorio es el mismo y todo, pero Somiedo lleva 30 años o más haciendo turismo y nosotros pues llevamos muchos menos, con lo cual eso, un sector si está maduro también se nota. Entonces es verdad que el potencial es grandísimo, es enorme en León. Yo considero que es una provincia en ese sentido con un potencial increíble, pero efectivamente el turismo depende de la mentalidad de la gente, depende de la mentalidad de los políticos locales, depende de la mentalidad de los empresarios para sacarlo adelante, y tenemos que hacerlo todo en conjunto. Alguien que venga aquí a hacer una actividad de turismo activo, si no le tratan bien en un bar o el taxista no es amable con él y tal, pues su experiencia en la zona no va a ser positiva. Cualquier tontería que le pase, que a lo mejor no depende de nuestras empresas, puede hacer que su experiencia se arruine, ¿no? Entonces en eso tenemos que tener todos especial cuidado. Supongo que además en este momento es clave, ¿no?, para diferenciarse, para añadir esos valores, ¿no?, que puedan hacer más enriquecedora la experiencia. Tenemos que aprovechar, ¿no?, como se suele decir, de las crisis vienen las oportunidades, ¿no? Son épocas de cambio y de adaptarse. El que mejor se adapte es el que más rápido puede salir adelante, ¿no? Sin lugar a dudas. Está claro que también este periodo que estamos viviendo nos ha hecho a todos innovar, mejorar en nuestro producto e incluso adaptarlo a la situación. Antes hablaban los compañeros de protocolos de limpieza, desinfección, nuevas campañas de comercialización o promoción, la adaptación de las nuevas tecnologías pues para esa reserva inmediata, esa flexibilidad a la hora de cancelar, que también estamos, lógicamente, pues todo esto nos hace ser más innovadores, o sea, nada más y nada menos. Claro, porque también se hablaba de esas reservas de última hora, lo comentábamos antes de comenzar el programa, que está cambiando un poco también para los que tenéis negocios relacionados con el turismo. Está cambiando también la mentalidad porque lo hace la del usuario, ¿no? Claro. Se cambia la forma de reservar, también hay que ofrecer otras condiciones. Supongo que eso también entra dentro de la adaptación, ¿no? Sí, igual que hace un mes pues te preguntaban, o al año pasado te preguntaban lo primero, cuál era el precio, cuál era, pues cómo eran las características de tu alojamiento. Ahora yo creo que la pregunta es
¿qué política de cancelación hay? ¿Qué pasa si tengo que cancelar? Yo creo que esa es la pregunta clave y a partir de ahí luego ya sí te preguntan todas las demás. Entonces, lo que bien decía antes Jesús, eso lo que tenemos que hacer es flexibilizar la política de cancelación. Pero eso también hay que adaptarse al mercado, no digo que no, pero eso a nivel de empresario es muy difícil, te hace crear una dificultad enorme, porque tú imagínate que yo para mañana tengo 20 habitaciones ocupadas, contrato 2 camareros para el servicio de desayunos o una cámara de pisos para hacer habitaciones y resulta que por la mañana, a las 7 de la mañana las tengo todas canceladas. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esa persona que está? Eso también es inestabilidad laboral, eso son peores condiciones laborales, entonces eso tampoco, hombre, hay que adaptarse al mercado, pero también es verdad que hay muchas cosas por detrás que a lo mejor no somos conscientes de ello. Y genera además una incertidumbre, claro, que hace muy difícil, ¿no?, el planificar el tomar proyecto. Decisiones. ¿Cómo afrontas una inversión a 2 meses vista si no sabes la ocupación que vas a tener mañana o pasado o qué va a pasar en la tercera semana de agosto? Entonces, lógicamente, eso también es un peligro, ¿no? El no saber con mucho tiempo de antelación cuál es la situación a la que te enfrentas, como empresario que eres, también te hace que muchas decisiones las tengas que ralentizar. Ya os digo. Y además nos afecta directamente a la cuenta de resultados, porque esta incertidumbre, este cambio en las políticas de cancelación, unido a los protocolos de desinfección que tenemos que aplicar ahora y demás, unido a la merma que ha habido este año, en fin, los datos que barajamos, que a lo mejor son del 60 al 70% de pérdida con respecto al año pasado, se unen a que tenemos que aplicar una serie de medidas que no están repercutidas en el precio, que al final terminan afectando a la cuenta de resultados de las empresas, con lo cual este año la cosa está complicada. Claro. De todas formas, cuando tú hablas de una caída de un 60 o un 70% con respecto a los datos del año pasado, no estamos hablando de un 100% de ocupación del año pasado, ojalá. No, yo en el caso nuestro del turismo rural no olvidemos nunca, y que no se le olvida a ningún telespectador, de que estamos hablando de que la ocupación media del turismo rural en la comunidad es de un 17%. Eso quiere decir que más o menos unas 50-55 noches al año es cuando estamos ocupados, el resto está vacío. Si no me equivoco, el año tiene 365 días, 366, ¿no? Si quitamos 50 días de ocupación significa que 310, 315 días estamos vacíos. Entonces, que haya un 60% de caída con respecto a eso es muy, muy preocupante. O en el caso que comentaba Jesús, el turismo activo básicamente es desde Semana Santa a agosto, el resto prácticamente es cero. Entonces, aunque tú lograras un 100% en esos 4 meses, un 60%, o sea, estamos hablando de un 40% en 3 meses, el resto es cero. Claro. O sea, no olvidemos nunca eso. Yendo a las cifras, más allá de los porcentajes, claro, pasamos de, redondeando las cifras, de 13.000 viajeros en junio del año pasado a 1.000 este año, 2.000 pernoctaciones. Es decir, son 2.000 noches que se han podido contabilizar en los 500 alojamientos turísticos rurales que hay en la provincia. O sea que... Y esas 2.000 pernotaciones repartidas entre esos 1.000 viajeros da una estancia mínima media de 2 noches. De 2 noches que entonces, que también es un agravante, porque si vamos a Baleares o vamos a Canarias, la estancia media es de 5 noches. Entonces, claro, también estás compitiendo en mucha menos longitud de estancia con el mismo coste de limpieza, de personal y demás. Es problemático. Bueno, esto da para muchísimo más. Ojalá pudiéramos seguir charlando de todos estos asuntos. Seguro que vamos a poder en el futuro, pero en el tiempo de este programa ya se nos termina esta parte, porque tenemos todavía más contenidos para la segunda. Eso sí, muchísimas gracias a Jesús del Río, a Jesús Blanco, por acercarnos un poco la realidad que estáis viviendo en el turismo rural, que es tan fundamental para esta provincia, y mucha suerte en el futuro. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Lo dicho, ojalá que poco a poco vayamos remontando, seguiremos muy pendientes la evolución del turismo y del turismo rural. Ahora nos toca hacer una pequeña pausa en este Analízale, dedicado a este sector turístico, y enseguida regresamos con más aspectos, con más subsectores que analizar. Hasta ahora mismo. Continuamos analizando el turismo en este primer programa del mes de agosto. Hablábamos del turismo rural en la primera parte del programa.
Ahora nos acercamos a un turismo un poco más urbano y además con un turismo de ida y vuelta. Y ahora les vamos a explicar por qué utilizo esta expresión. Porque vamos a hablar con el presidente de la Unión Hotelera de León, con Manuel García. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Y también vamos a hablar con el gerente de Multidestinos, de la agencia de viajes, Avelino del Riego. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias también por acompañarnos. Como decíamos, de ida y vuelta, de los turistas que vienen a los hoteles de León y de los leoneses que también viajan o no. Ahora nos contará Avelino a otros destinos veraniegos, otros destinos turísticos. Empezamos un poco por el tema principal que venimos hablando, el impacto que ya se está sufriendo, lo veíamos antes en cifras, en cuanto a ocupación, en cuanto a recaudación y la incertidumbre de saber cuándo va a frenarse esto. No sé si ahora en verano se va a poder aliviar un poco la situación, porque las expectativas tampoco son buenas, ¿no?, para este mes de agosto. Pues tú mismo lo has dicho. No creo que el verano alivie ya la situación del año. El año lo damos por perdido. La situación que hemos vivido de estar 3-4 meses hoteles cerrados es una situación inédita en la que no nos habíamos visto envueltos nadie ni nunca. Y eso no lo vamos a recuperar. Cama que dejamos de vender en marzo no la podemos vender 2 veces en agosto, y menos en este agosto, en donde la demanda está muy por debajo de la mitad de cualquier agosto de otro año normal. Y por retomar lo que hablábamos en la parte final de la primera mitad del programa, y con la incertidumbre de las reservas a última hora, de las cancelaciones, de no saber, ¿no?, hasta el mismo día si lo que está reservado va a ser lo que esté ocupado finalmente. Exactamente, es verdad que ya el volumen de reservas que teníamos no era el que teníamos que tener, y desde hace una semana y media, 2, cuando han empezado todo esto de los rebrotes y otra vez un poquito este estado de incertidumbre, estamos inmersos en cancelaciones constantes. Al final, León es una ciudad de paso en verano y la gente normalmente no hace las reservas con mucha antelación y mucha previsión, pero en este año todavía menos, ¿eh? O sea, vivimos casi del día a día. Las ocupaciones en julio, a mes cerrado, se puede decir que estuvimos pues en torno a un 50% menos de lo que es un mes de julio normal. Había muy pocos hoteles abiertos, o no todos estábamos abiertos, con lo cual la tarta era menor a repartir, y así todo pues no hemos llegado a las cifras de años anteriores. Agosto, a día de hoy, a primeros de agosto, la situación en prácticamente todos los hoteles es de incertidumbre y de muy pocas reservas. Para que os hagáis una idea, en el caso del Hotel Afonso V y Conde Luna, el volumen de reservas en agosto es 6 veces menor que en un agosto normal. Y bueno, estamos un poco a la expectativa. Como decías tú, al final la gente está esperando un poco hasta última hora a ver el destino, cómo se encuentra, si es seguro viajar o no, y vivimos un poco en esta incertidumbre que desde luego es complicada. Claro, lo comentábamos al principio del programa, según los datos del INE, ya solo en mes de junio la caída de la ocupación hotelera es del 90% y del 86% en las pernoctaciones. Cifras que se compensan un poquito cogiendo todo el semestre, pero claro, lo importante viene ahora. Hablamos de no reservar, de no viajar. Si hablamos de cancelaciones, casi me atrevería a decir que os habéis hecho varios máster en las agencias de viajes, por desgracia, en estos meses, ¿no? Supongo que la situación de la gente no viene a León, pero tampoco los leoneses se van fuera, o lo hacen de una manera más, no sé cómo decirlo, más sencilla. Ya. Mira, el tema, como decía Manuel, afecta a todo. Lógicamente, si a León no vienen, pues de León tampoco se van. Entonces, nosotros llevamos, lógicamente, ya no desde el día 13 de marzo, que fue cuando se empezó con el confinamiento, cuando se anunció el confinamiento, sino ya veníamos sufriéndolo casi desde mediados de febrero, porque digamos que el viaje es algo que se rige por normas internacionales, y que lo que pasa en China pues también se está oyendo aquí y afecta, ¿no? Entonces ya el mes de febrero empezamos a notar cancelaciones, bajón de reservas. No te cuento a partir del día 14 de marzo, que fue una aluvión constante de cancelaciones. En el caso nuestro, en el sector de agencias de viajes, aunque esto empezara en marzo, pues todo el trabajo que veníamos haciendo desde septiembre del año anterior, del 2019, prácticamente todos eran reservas ya para la temporada de verano. Entonces es como si lleváramos 10 meses
en una crisis absoluta, ¿no? Porque ahora mismo está todavía muy tocado el mercado, la poca gente que puede pensar en salir pues se queda con salidas cortas, con incluso menos tiempo de vacaciones, y no sé si servirá como explicación, pero el otro día en un bar tomando yo un café oía una conversación así en la cercanía, que le preguntaba un hombre al otro, decía, ¿qué vas a hacer en verano? Y dice, yo me he comprado una piscina para montarla en el jardín y son las vacaciones de este año. Entonces, bueno, no quiero decir que... Claro. Una época se agotaron las piscinas de esas portátiles. Entonces, pues resumiendo, estamos ahora mismo pues, a un 10% de lo que podía ser las reservas de temporada que se hicieran en agosto o en julio, otros años. Y vosotros que tratáis directamente con clientes, con usuarios, ¿cómo se puede manejar esa situación? Porque supongo que la confianza o incluso el miedo es fundamental para muchas de estas cuestiones, para que la gente se atreva a viajar un poco más lejos, un poco más cerca, y para que la gente se atreva a venir. ¿Tenéis algún tipo de margen de maniobra o al final es asumir lo que quiera? Bueno, en nuestro caso tuvimos claro desde el principio que la reapertura tenía que ser una reapertura que al cliente le transmitiera la mayor seguridad posible. Es decir, creo que es de vital importancia que el cliente que use nuestras instalaciones, desde que entra por la puerta, perciba que estamos muy pendientes de cumplir todas las medidas higiénico-sanitarias, ¿no? Es cierto que eso habría que extrapolarlo a la ciudad, es decir, que el destino León fuera un destino seguro y que no solo los establecimientos privados hiciéramos mucho hincapié en estas medidas, sino que a nivel no sé si municipal, a nivel de la Diputación, se hiciera campañas de que León es un destino seguro. Eso haría que la gente, bueno, pues entre ir a Soria o ir a Huesca ahora e ir a León, pues lógicamente si hay menos problemas y encima me dicen que es un destino seguro porque tiene una serie de empresas que han certificado que eso es así, pues hombre, vendrán con más libertad y con más seguridad. En nuestro caso hemos implementado prácticamente todas las medidas habidas y por haber para que estos clientes se sientan seguros. Una de las preguntas obligadas en el checkout a los clientes es cómo se ha sentido, si se ha sentido seguro y si tiene alguna sugerencia que nos ayude a mejorar esa seguridad, ¿no? Y hasta ahora está siendo muy positivo. Nosotros tenemos felpudos desinfectantes en la puerta, dispensadores de gel prácticamente cada 2 pasos, tomamos la temperatura a toda la persona que entra en cualquiera de nuestros establecimientos. Y bueno, en principio hemos obligado uso de mascarillas, mamparas, geles, y hasta ahora un poco estamos con los dedos cruzados de que realmente pues no tengamos ningún caso positivo, que ese sería la puntilla, como yo le decía a Belino antes, de que cualquier empleado pues pueda contraer el virus y tengamos que cerrar nuestros establecimientos, que entonces sí que ya sería la puntilla final, ¿no? Pero creo que la base está en eso, en transmitir seguridad como destino y lógicamente en cada una de nuestras empresas. En vuestro caso también, la seguridad de los destinos que pueda elegir el leonés que quiera viajar. A ver, el tema, nosotros estamos, digamos que influenciados por muchas cosas, ¿no? La primera es que en León pues la situación esté más o menos controlada y la gente se empieza a sentir segura en su tierra, ¿no? Pero luego dependemos de muchas cosas, porque ya no hablo ahora mismo del turismo nacional, sino del turismo internacional, que para nosotros, en mi caso, por ejemplo, es un 80% de nuestra facturación. Entonces nos encontramos con 160 países todavía cerrados, con su frontera cerrada, que no admiten turismo. Los pocos que van abriendo, pues las medidas que se estipulan para la entrada, pues son medidas que también a la hora de viajar, pues digamos que la gente se lo piensa un poco más, porque el hecho de hacer PCRs o usar mascarillas en el vuelo, o bueno, todas estas cosas que hacen que al final desistan, ¿no?, de viajar. Pero bueno, yo también quiero lanzar un poco de ánimo en este sentido. O sea, al final estamos mal en todos los sitios. Aquí está el virus y en otros sitios incluso hay menos, ¿no? Porque nosotros tenemos destinos que ya se pueden viajar, que han abierto sus fronteras. En Maldivas, por ejemplo, lo veo el 15 de julio, el 1 de agosto ha abierto Costa Rica, Tanzania, Kenia. Bueno, poco a poco van. De hecho, nosotros tenemos una persona de nuestro equipo ahora mismo en Tanzania para poder probar cómo es un viaje ahora, cómo se hacen las facturaciones, los check-in, todas las medidas que se han puesto, ¿no?, para que podamos transmitir también la experiencia y transmitir también en nuestras redes sociales pues, que viajar
pues sigue siendo igual que antes. ¿Que hay que usar mascarilla? Pues aquí también. Entonces, bueno, pues poco a poco, entiendo que poco a poco volveremos otra vez a estar en una línea de negocio, no digo como el 2019, pero por lo menos que empecemos a ver la luz al final del túnel, ¿no? que empecemos a ver la recuperación. Y en eso estamos, yo creo que así no nos vamos a quedar. Pues vamos a hablar ahora, hacemos un alto en esta charla, enseguida la retomamos, pero vamos a hacer también un pequeño viaje a través de una ruta que también es emblemática y fundamental para la provincia de León, como es el Camino de Santiago, que también nos hace hablar de otro tipo de alojamientos, los albergues, que fundamentalmente viven de esta ruta, los albergues de peregrinos. Pues vamos a conocer por qué se reabría el 1 de julio, evidentemente con cifras, al igual que en el resto de subsectores, muy bajas, muy distintas a las del año pasado, pero con cierta actividad y también actividad internacional, muchos visitantes europeos. No será un año de aglomeraciones, pero los peregrinos vuelven poco a poco al Camino de Santiago. Y aunque la mayoría buscan otro tipo de alojamientos, con ellos vuelve la actividad de los albergues. En este de San Francisco de Asís, en León Capital, han recibido más de los que esperaban. Nos ha sorprendido, entre comillas, porque bueno, hemos ido de menos a más y ahora mismo pues podemos decir que este mes tendremos aproximadamente un poco menos del 50%. Es uno de los pocos que ha abierto sus puertas. Se calcula que la mitad de los privados ha abierto, mientras que los públicos no se han arriesgado. Las nuevas circunstancias obligan a extremar precauciones, siguiendo las recomendaciones del Instituto Tecnológico Compostelano y las asociaciones de Amigos del Camino. Geles, desinfección, itinerarios marcados, distancia social y reducción de aforo a la mitad. En las plazas de las habitaciones pues se han reducido al 50%, salvo que vengan grupos y pueden estar juntos, y lo mismo ha sucedido en el comedor. Muchas medidas para pocos peregrinos. La Asociación de Amigos del Camino Pulcra Leonina calcula que este mes de julio han pasado por León apenas un 10% de los más de 6.000 que contabilizaron en julio de 2019, y se sustentan en gran parte en peregrinos extranjeros. Italianos, alemanes, franceses, que normalmente son los países que más hacen el camino, pues siguen viniendo. Un gran número que han empezado el camino aquí en León. Eso nos da una ventaja. No vendrán este año, eso sí, los más de 4.000 coreanos que hicieron el camino el año pasado, o los más de 3.000 estadounidenses. Siguen llegando de otros países europeos como Inglaterra. Jonathan es un ejemplo. La vida es corta, este año tengo la oportunidad y las cosas se tienen que hacer. Y este año es más auténtico. Hay poca gente. Hay más tranquilidad a los caminos. Se siente cómodo en los albergues, pero viene preparado para cualquier contingencia. Pero tengo una tienda de campaña para los momentos en que no hay nada. Eso han notado los albergues, que los peregrinos han adaptado sus hábitos. Que en bicicleta ha aumentado un poquito también el número. Eso les facilita el poder alargar los tramos para encontrar un sitio donde dormir. Es un año diferente, claro está, aunque eso también lo hace especial. Jonathan lo ha notado entre otros peregrinos y él mismo lo experimenta en cada etapa. La destinación es Santiago, pero realmente cada día es la aventura. Arriba no me importa tanto. Agosto y septiembre son los meses de más afluencia, pero este año todo es incertidumbre. El que viene es Año Santo. Quizá el apóstol le eche una mano. Pues ya lo ven, hay gente que se anima a realizar ese Camino de Santiago que se reabría el 1 de julio. Estamos ya en la recta final del programa, una última cuestión ya para cada uno. Manuel, por un lado, pues bueno, supongo que el mayor miedo, evidentemente, es que venga un confinamiento. Vamos a ser positivos, vamos a pensar que no, que poco a poco se puede reactivar la actividad. Lo que va a haber que hacer es adaptarse, ¿no?, a estas reservas de última hora, a las medidas de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Encontrar la forma de volver a captar la confianza. Pues sí, es lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Al final es algo que no depende de nosotros, de nadie de nosotros, y como te decía, es algo nuevo y tenemos que adaptarnos a la situación que estamos viviendo. Esperemos que, aunque sea a última hora, decidan los visitantes venir a León y que podamos más o menos, como bien decías, medio salvar el verano, ¿no?, que falta nos hace. Ojalá también, en el caso de las agencias de viajes y de multidestinos, pues algo similar, ¿no? El también saber captar un poco la atención del posible usuario y saber cómo pues vender esa confianza, ¿no? Sí, los medios los ponemos,
No depende de nosotros, como decía Manuel, estamos en una situación que el mercado está parado, entonces si hay mercado tú puedes puedes lanzar campañas, puedes luchar por ese mercado. Ahora mismo estamos a expensas de que el mercado por sí solo se reactive. Nosotros tenemos todavía muchas esperanzas, ilusión puestas en que la gente volverá a viajar, de que esto va a quedar como un mal sueño. No sé cuánto tiempo durará, espero que cuanto antes, pero nosotros estamos preparados ya para recibir a cualquier persona que tenga idea de viajar. Le asesoraremos, le diremos dónde puede ir, qué sitios son los que están funcionando con todas las medidas de seguridad y trataremos de que el viajero pues, se sienta a gusto donde vaya. Bueno, pues con toda la cautela del mundo, pero con ese mensaje de optimismo, de esperanza, nos quedamos. Muchísimas gracias a Manuel García, a Avelino del Riego, por acompañarnos y por acercarnos un poco de cada uno de vuestros sectores, los hoteles y las agencias de viajes, para conocer un poco la situación del sector en León. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Y nosotros nos despedimos ya. Nos ha quedado también una parte del turismo sin tratar, como es la cultura, que es un gran atrayente de viajeros, los monumentos, los museos, pero la semana que viene se dedicará todo un Analízale a la cultura con nuestra compañera Thais Lozano. Por nuestra parte es todo, muchas gracias por su atención y muy buenas noches.